Relato de Sofía, la verdad y la consecuencia. Mientras me preparaba para salir del restaurante de mi hermano, el gerente me llamó. Disculpe, señorita, aún no ha pagado la cuenta. Observé ese rostro desconocido y supuse que debía de ser nuevo y no me conocía. Así que le expliqué educadamente que lo cargara a la cuenta de su jefe. Él sabría qué hacer. El gerente, Laura, me lanzó una mirada despectiva. Señorita, este es un establecimiento con 3 estrellas Michelin. Nunca hacemos excepciones con el crédito. Dicho esto, me entregó una factura impresa. Eché un vistazo. Comida, 500,000 yuanes. Mantenimiento y pulido de cubiertos, 30,000 yuanes. Purificación de aire exclusiva, 50,000 yuanes. Servicio VIP de tranquilidad, 100,000 yuanes. Además de toda una serie de otros cargos. No tenía ni idea de que mi hermano dirigiera un local tan abusivo. Me eché a reír incrédula. Soy la hermana mayor de su jefe, Carlos. Si tiene algún problema, dígale que venga a casa y lo discutamos. Pero ella no cedió. ¿No se lo puede permitir? Deje de fingir. Ahora intentas ganarte el favor del SR. Carlos, envía un mensaje de texto a mi secretaria. Dile a mi hermano que o echa a esta mujer, o retiro mi inversión. Señorita, no haga perder el tiempo a todo el mundo. Pague. Su tono era firme y cortante, como si ya me hubiera encasillado como una vanidosa y una cazafortunas que intentaba irse sin pagar. A nuestro alrededor, varios curiosos ya habían vuelto la mirada hacia el alboroto. Fruncí el ceño. No quería perder el tiempo con tonterías tan triviales. Saqué mi teléfono y marqué directamente el número de mi hermano. Sin embargo, lo único que se oía era un tono frío y persistente de ocupado. Lo intenté de nuevo, con el mismo resultado. ¿Qué demonios está haciendo ese inútil en un día laborable? Dejé el teléfono y fijé la mirada en la mujer que parloteaba frente a mí. Repetí cada palabra con claridad. Lo diré una vez más. Me llamo Sofía. Soy la hermana mayor de su jefe, Carlos. Como no puedo localizarlo por teléfono, puede comprobar su tarjeta. Está vinculada a mi foto y mis datos. Pensé que era la solución más directa y eficaz, pero al oír mi nombre, la gerente no se molestó en verificarlo. En cambio, soltó una risa estridente y penetrante. Se sacudió de risa, atrajo las miradas de los demás. Luego se inclinó hacia mí, bajó la voz a un volumen que solo nosotras podíamos oír y dijo: Wai Swan, he visto tu cara antes, en las publicaciones de las redes sociales de mi marido. Carlos, desvergonzada, pequeña zorra astuta que sedujo a mi hombre. Ahora tienes el descaro de aparecer en su tienda, cargándolo a su cuenta. ¿Tu cara está hecha de ladrillo? Me quedé paralizada por un momento. Al mirar la etiqueta con su nombre en el pecho, Laura, me invadió una oleada de estupefacción. Carlos, ese hermano tan reservado, la novia de la que ni siquiera me había enseñado una sola foto, resultó ser esta mujer tonta y maliciosa que tenía delante de mis ojos. ¿Cómo podía tener tan mal gusto? Así que la exorbitante factura de 500,000 yuanes de hoy no era ningún malentendido, sino una humillación premeditada. Antes de que pudiera decir una palabra, Laura había perdido completamente la paciencia. Dado que esta señora tiene intención de irse sin pagar, tendremos que retenerla hasta que llegue la policía. Hizo un gesto con la mano hacia atrás, y 2 fornidos guardias de seguridad que estaban esperando se adelantaron inmediatamente. Uno me tapó la boca con la mano, y el otro me retorció los brazos a la espalda como si estuviera escurriendo un trapo. Luché violentamente, pero la enorme diferencia de fuerza entre nosotros hizo que toda resistencia fuera inútil. Ignorando mi mirada furiosa y las miradas horrorizadas de los clientes cercanos, me arrastraron bruscamente hacia la cocina. Luego me arrojaron a la trastienda. Ese almacén que apestaba a desinfectante y agua rancia. La puerta se cerró de golpe, aislándome de toda luz y sonido del exterior. En la oscuridad, la gerente no pronunció ni una palabra antes de levantar su pie con tacón alto y clavármelo salvajemente en el bajo vientre. El dolor insoportable me hizo encogerme instantáneamente en una bola. Mi estómago se revolvió violentamente. «Te gastaste el dinero de mi hombre y lo sedujiste», gritó, con la voz distorsionada por los celos y la rabia. Me miró con desprecio y ordenó a los 2 hombres corpulentos que me golpearan, que me mataran a golpes. Esos 2 guardias de seguridad eran claramente sus leales secuaces. Sin dudarlo un instante, una lluvia implacable de puñetazos y patadas cayó sobre mí. Apreté los dientes, tragándome cada grito y gemido. Sentía como si me estuvieran destrozando los huesos uno a uno. Mis entrañas parecían haberse desplazado de su sitio. Sus gritos continuaban sin cesar. ¿Quién te crees que eres? No eres más que una cosita pegajosa. Te he dicho que soy su hermana. Pregúntale a Carlos si no me crees. Llámalo ahora mismo. Se lo diré yo misma. Intenté explicarle, pero la mujer que tenía delante no me hizo caso. Solo cuando me sentí mareada y aturdida,
Laura finalmente levantó la mano para detenerlos. Su pie con tacón alto presionó mi hombro mientras me sonreía. Será mejor que pagues mi cuenta de hoy, ¿sabes? Dame otros 500,000 yuanes. Esto es lo que pasa cuando seduces a mi hombre y te gastas su dinero. No me da miedo causar una muerte. Yuan tiene sus métodos para solucionar las cosas por mí. Enroscada en agonía, protesté débilmente. Era mi propio dinero. Te lo he dicho. Si no me crees, pregúntale a él. Su expresión se ensombreció. Me dio una patada, y los dos guardias de seguridad entendieron inmediatamente la señal. Empezaron a golpearme de nuevo. Sabía que cualquier cosa que dijera caería en saco roto. Si esto continuaba, podría morir allí de verdad. Después de ser golpeada hasta escupir sangre, reuní mis últimas fuerzas para buscar a tientas mi teléfono en el suelo. Jadeé, pagaré. Laura pareció satisfecha con mi sumisión y señaló a los guardias que se detuvieran. Agachándose, me acarició la mejilla hinchada. ¿Por qué no lo hiciste antes? Insististe en brindar conmigo. ¿Negarse a beber? Penalización. 1 millón de yuanes. Ni un céntimo menos. Yacía tendido en el frío suelo, jadeando, con los pulmones ardiendo y un dolor punzante. Lo ignoré y marqué el número de mi mejor amiga. Elena. Ella respondió rápidamente. Elena, trae 2 millones de yuanes al restaurante de mi hermano. Los necesito ahora mismo. Elena. Al otro lado del teléfono. Se detuvo y luego intuyó que algo no iba bien. Sofía, ¿qué te pasa? Tu voz suena. No preguntes. Date prisa. Le interrumpí y colgué. Los ojos de Laura se iluminaron al instante al mencionar los 2 millones. Un destello de codicia brilló en ellos. Probablemente pensó que me habían golpeado hasta someterme y que estaba suplicando clemencia al subir la apuesta. Era imposible ocultar la expresión de satisfacción en su rostro. Bien por ti, por mostrar algo de sentido común. La velocidad de Elena era asombrosa. En poco tiempo, la puerta del almacén se abrió violentamente desde fuera. Elena entró a zancadas, flanqueada por 2 guardaespaldas. Cuando vio la sangre en la comisura de mi boca, mi ropa desaliñada y mi lamentable figura acurrucada en el suelo, se quedó completamente impactada. Se apresuró a ayudarme a levantarme, pero yo negué con la cabeza para indicarle que no hablara. Cogí la tarjeta bancaria con la etiqueta de la contraseña de su mano y se la tiré a Laura. Ella cogió la tarjeta y, sorprendentemente, no insistió en el tema. Haciendo un gesto con la mano, dijo, si me hubieras dado una tarjeta falsa, tendría formas de encontrarte. Ahora lárgate. Apretando los dientes contra el dolor insoportable que sentía en todo el cuerpo, y con la ayuda de Elena, salí cojeando de ese lugar que me ponía enfermo. Una vez en la puerta, le di las gracias a Elena. Elena, te lo devolveré pronto. Ella me miró con preocupación. Esta pequeña suma no es nada. ¿Pero qué te ha pasado? Me eché a reír. Mi hermano ha encontrado una buena novia. Debería ajustarle las cuentas. Saqué mi teléfono y busqué el número del subgerente del restaurante. Este subgerente era el verdadero gerente del local. Yo mismo lo había contratado, y me era totalmente leal. La llamada se conectó, sin una sola palabra de preámbulo, con mi voz totalmente desprovista de emoción. Le dije, tienes 10 minutos para despedir a una gerente llamada Laura. De lo contrario, la familia Fernández retirará toda su inversión de este restaurante. No quedará ni un solo centavo. En cuanto el subgerente oyó mi voz, se quedó completamente aterrorizado. Debió de detectar la debilidad y algo extraño en mi tono. Aceptó frenéticamente, sin atreverse a hacer una sola pregunta. Colgué, sin pausa. Llamé a un taxi y me dirigí directamente a la comisaría, con la lógica más clara y serena. Le conté todo lo que acababa de suceder a la gente que me recibió. Después de dar una declaración detallada en la comisaría, fui al hospital para que me evaluaran las lesiones. Con ese delgado informe en la mano, la rabia que sentía dentro de mí, alimentada por la traición, parecía haber sido rociada con aceite hirviendo. Ardía con más fuerza que nunca. Exigí una explicación. Exigí que el propio Carlos me diera una explicación. Mi asistente lo había localizado. Carlos estaba en su propia residencia. Mi chofer y mis guardaespaldas ya estaban de camino. Nos dirigimos directamente a la villa de Carlos. Esa villa también era un regalo mío. Sin embargo, al llegar, me encontré con una ensordecedora música heavy metal y el estruendo de hombres y mujeres que se desbordaba por las ventanas y puertas. Estaba celebrando una fiesta. No era de extrañar que no hubiera respondido a mis llamadas. La puerta principal de la villa estaba entreabierta. Por algún extraño impulso, dudé antes de empujarla para abrirla. Pronto oí una voz femenina familiar y llorosa. Era Laura. Estaba llorando ante toda la sala, presentándose como una víctima acosada por una amante arrogante, solo para ser acosada falsamente a cambio. Yo solo le pedí que pagara la cuenta, y ella me tiró 1 millón de yuanes a la cara y luego me despidió. Carlos ha ido demasiado lejos.
No te tiene el más mínimo respeto. Solo quería humillarme para separarnos. Dentro, el grupo de compinches de Carlos se hizo eco de ella con indignación justificada, mientras Carlos tranquilizaba en voz alta a Laura en sus brazos. Su voz rebosaba de dolor y afecto cariñoso. Laura, quédate tranquila. Nunca dejaré que sufras tal injusticia. Luego, como para demostrar su determinación, juró solemnemente ante todos: una vez que atrape a esa mujer, la haré arrodillarse y suplicar tu perdón. Dentro de la villa, ese grupo de mocosos mimados siguió apoyando a Laura, gritando que me harían pagar caro. Carlos, solo tienes que decir la palabra y lo sacaremos de aquí ahora mismo. Que aprenda quien manda realmente en este lugar. No pude soportarlo más. Levanté la mano, y el guardaespaldas abrió de una patada la puerta principal de la villa. La música de la fiesta cesó abruptamente. Las risas bulliciosas desaparecieron al instante. Docenas de ojos atónitos se volvieron simultáneamente hacia la puerta. No hace falta sacarlo a rastras. Estoy aquí mismo. ¿Quién se atreve a darme una lección? El aire parecía haberse congelado. Solo el crujido de mis tacones resonaba en el suelo. Paso a paso, avancé hacia el centro de la sala de estar. La pareja se abrazaba allí. La expresión de Carlos era espectacular. Primero, sorpresa, luego, terror incontrolable. Su rostro palideció al instante, instintivamente. Soltó a Laura de su abrazo, como si quisiera levantarse, pero su mirada se encontró con el rostro bañado en lágrimas de Laura, y la vacilación y la lucha se apoderaron de él. Al final, ese miedo fue sustituido por una ridícula y fanfarrona dureza. Permaneció sentado, mirándome fijamente, como si eso bastara para ocultar su pánico interior. En el momento en que Laura me reconoció, sus pupilas se contrajeron violentamente, pero rápidamente recuperó la compostura. Este era el territorio de Carlos, y con tantos amigos suyos presentes. Ella se acurrucó aún más en los brazos de Carlos, y sus sollozos se hicieron más fuertes. Carlos, es ella quien me ha acosado. Mientras lloraba, me lanzó una mirada llena de rencor y triunfo, como diciendo: ¿ves? Él todavía me protege. La ignoré, con la mirada fija únicamente en mi querido hermano. Carlos, me dirijo a ti. ¿No acabas de decir que querías que me arrodillara y le pidiera perdón a tu novia? La nuez de Adán de Carlos se movió una vez, sus labios temblaron, pero no pronunció ni una sola palabra. Siempre me ha temido, desde que éramos niños. ¿Sabe quién manda realmente en esta casa? Sus amigos intercambiaron miradas de desconcierto, claramente confundidos por la situación. Un chico rico de pelo rubio, que probablemente intentaba impresionar a Laura, dio un paso al frente. ¿Quién te crees que eres para hablarle así a nuestro hermano Carlos? Si sabes lo que te conviene, pide perdón a la hermana Laura ahora mismo. Antes de que pudiera terminar, mi guardaespaldas dio un paso al frente y se colocó impasible delante de mí. Esa palpable sensación de presión hizo que el chico de pelo rubio se callara al instante. Esquivé al guardaespaldas y me acerqué a Carlos, mirándolo desde arriba. ¿Entonces no vas a darme una explicación? Carlos finalmente reunió el valor para ponerse de pie con rigidez. Me llevó a un lado y bajó la voz, con un tono suplicante y un toque de impaciencia. Hermana, ¿qué es lo que quieres exactamente? ¿Tienes que humillarme delante de mis amigos? Laura no lo dijo en serio. Solo es un poco brusca. ¿No puedes perdonarla? Lo miré y de repente me pareció completamente ridículo. ¿Perdonarla? Después de que sus hombres casi me mataran a golpes. Después de extorsionarme 1.000.000 de yuanes. ¿Espera que la perdone? Carlos. Lo llamé por su nombre completo. ¿Me estás tomando el pelo? Me quedé sin palabras por un momento. Su mirada se movió nerviosamente. En ese momento, el sonido de las sirenas de la policía se hizo más fuerte desde más allá de la villa. El ruido agudo y penetrante rompió el vacío jolgorio de la fiesta. Todo el mundo se quedó paralizado. Pronto, varios agentes uniformados entraron con expresiones severas. El agente al mando recorrió la sala con la mirada y finalmente se detuvo en mí. ¿Fue la SRA, Sofía Fernández, quien denunció esto? Asentí con la cabeza. Así es. El agente sacó una orden de detención y se volvió hacia Laura, que estaba detrás de Carlos. Laura es sospechosa de agresión intencionada y extorsión. Queda detenida de conformidad con la ley. Por favor, coopere y acompáñenos para ser interrogada. El color desapareció del rostro de Laura en un instante. Gritó aterrorizada, agarrándose desesperadamente al brazo de Carlos, como si se aferrara a un último clavo ardiendo. Carlos, sálvame. No quiero ir a la comisaría. Carlos, tienes que decírselo. Todo es un malentendido. Nada más que un malentendido. La expresión de Carlos se ensombreció al máximo. Delante de todos sus amigos, la policía se llevaba a su novia. Esto era más humillante que una bofetada en toda regla. Giró la cabeza bruscamente y, casi rechinando los dientes, me espetó. Hermana, ¿tienes que llevar las cosas tan lejos? Lo miré fríamente sin responder.
Él respiró hondo y luego se giró, esbozando una sonrisa forzada, para enfrentarse a los agentes. Agente, todo es un malentendido. Esta es mi hermana, y esta es mi novia. Hemos tenido una pequeña discusión. Ya le he dado una charla a Laura. Mientras hablaba, intentó protegernos con su cuerpo. Laura, mira, es tarde. Esto no es apropiado. Podemos manejar nuestros asuntos familiares nosotros mismos. Luego se volvió hacia mí, con un tono que rayaba en la súplica. Hermana, ¿puedes hacerme un favor? Deja que los agentes se vayan primero. Lo resolveremos en casa. Pensó que cedería y daría marcha atrás por él, que cedería por su ridículo orgullo. Pensó que aún apreciaría ese supuesto profundo vínculo fraternal entre nosotros. Pero no sabía que mientras yo estaba encerrada en ese almacén sucio y maloliente, recibiendo golpes y patadas, ese lamentable resto de afecto ya se había convertido en polvo. Lo miré y le hablé a la gente, con palabras claras y deliberadas. Agente, no se trata de un malentendido. Las lesiones de mi cuerpo tienen un informe médico. Me extorsionó 1.000.000 de yuanes. Y el banco tiene los registros de la transferencia. Exijo que se tomen medidas legales inmediatas contra ella. Mis palabras golpearon como una sonora bofetada en la cara de Carlos. Su expresión se congeló al instante, pasando de la súplica a la conmoción, y luego a la incredulidad y la vergüenza. Los agentes ignoraron sus protestas. Dieron un paso adelante y sacaron las esposas para inmovilizar a Laura, que seguía gritando. Suéltame. ¿Sabes quién soy? Mi novio es Carlos Fernández. Carlos, sálvame. Laura, sujeta por 2 agentes. Gritaba y se resistía mientras la sacaban a la fuerza de la villa. Su voz histérica resonaba en la sala de estar, sumida en un silencio sepulcral, y sonaba especialmente discordante. Carlos se quedó paralizado como una estatua de piedra. Todos sus amigos lo miraban con expresiones complejas que mezclaban simpatía, burla y schadenfreude. Yo había destrozado su reputación en ese momento y la había pisoteado. Finalmente, cuando los gritos de Laura se desvanecieron por completo, él se dio la vuelta. Aquellos ojos que antes eran claros ahora estaban inyectados en sangre, agitados por un torrente de rabia y resentimiento. Sofía Fernández, me gritó, con la voz ronca y distorsionada por la furia. ¿Ya estás satisfecho? ¿No soportas verme feliz? ¿No soportas verme con alguien cercano? Por culpa de un extraño. ¿Llamaste a la policía para que arrestara a mi novia? ¿Te has vuelto loca? Me señaló con el dedo directamente a la nariz, exponiendo sus acusaciones una por una, como si yo fuera el único que realmente mereciera ser condenado. El aire a nuestro alrededor se volvió inquietantemente silencioso. Esos mocosos malcriados, aunque normalmente llamaban a Carlos hermano, ahora ninguno se atrevía a dar un paso al frente para defenderlo. Los que procedían de familias más adineradas entendían vagamente que el verdadero cabeza de familia de los Fernández era yo. Esa figura de aspecto frágil que tenían ante ellos era la misma hermana, que infundía miedo en lo más profundo de Carlos. Escuché en silencio hasta que terminó. Mi corazón permaneció completamente inmóvil, aunque me sentía un poco cansado. Sentí que mis esfuerzos de las últimas décadas, cuando finalmente se quedó ronca de tanto gritar y jadeó en busca de aire, levanté la mano. Un fuerte chasquido resonó en la sala de estar. Golpeé con considerable fuerza. La cabeza de Carlos se ladeó hacia un lado. Rápidamente apareció una clara huella de mano. Él se quedó atónito. Todos se quedaron atónitos. Se agarró la cara y me miró con incredulidad. El fuego de sus ojos se convirtió en humillación. ¿Tú me has golpeado? Te he golpeado para despertarte. Mi voz era fría como el hielo. Recorrí con la mirada a los espectadores que había en la sala de estar. Finalmente, mis ojos se posaron de nuevo en el rostro de Carlos. Todos pensáis que él es el amo de esta casa, el príncipe heredero de la familia Fernández. ¿Es eso cierto? Nadie se atrevió a hablar. Solté una leve risa, pero la risa no llegó a mis ojos. Carlos, ¿tú también has creído siempre eso? ¿Crees que naciste con derecho a todo? ¿Los coches de lujo que hay fuera de esta villa? ¿Las acciones de la empresa? ¿Y esa tarjeta negra ilimitada que te di? Él permaneció en silencio, pero esa mirada desafiante en sus ojos lo decía todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando padre claramente te favorecía a ti, me dejó el 90% de las acciones de la empresa a mí? ¿Por qué tu hermana tuvo que actuar como una ama de llaves, allanándote todos los caminos, resolviéndote todos los problemas, consintiéndote sin límites? Se quedó paralizado ante mi interrogatorio. Quizás esas preguntas habían pasado por su mente antes, pero lo había aceptado todo como algo que le correspondía, sin indagar más. Observé su rostro desconcertado y humillado y finalmente decidí revelar, con mis propias manos, la cruel verdad que había guardado para él durante más de una década. Porque ni siquiera llevas el apellido Fernández. No eres más que un error que cometió mi padre fuera del matrimonio. Tu madre era una mujer indigna de que su nombre figurara en el registro familiar de los Fernández. Tú, Carlos, eres un hijo ilegítimo.
Estas palabras las pronuncié en voz baja, como un trueno que estallaba en la silenciosa sala de estar. Todas las expresiones de los rostros de los presentes se congelaron. Parecían haber oído un cuento fantástico. Sus pupilas se dilataron. Su boca se abrió ligeramente. Me miraba sin comprender. ¿Qué has dicho? Repetí, articulando cada sílaba. Eres un hijo ilegítimo. Cuando mi padre te trajo a casa, solo tenías 3 años. Mi abuelo casi sufre un infarto por la sorpresa. Quería echarte a ti y a tu madre de casa. Fui yo, me señalé a mí misma. Fui yo quien se arrodilló ante el abuelo y le rogó que te quedaras. Le dije que los niños son inocentes. Le prometí que te cuidaría y te guiaría para asegurarme de que nunca trajeras vergüenza a la familia Fernández, para concederte legitimidad dentro de nuestra familia y ahorrarte el estigma de la ilegitimidad desde la infancia. Le supliqué a mi padre y a mi abuelo que ocultaran tus verdaderos orígenes a todos. Te traté como a mi propio hermano de sangre, dándote lo mejor, compensando el amor que no recibías de tu madre, consintiendo todos tus caprichos. Creía que con amor y comodidades materiales te convertiría en un hombre amable, recto y responsable. Vi cómo su rostro se retorcía de sorpresa y terror, y me reí amargamente de mí mismo. Ahora veo que me equivoqué, completamente equivocado. El niño que crié no era un hermano, sino un lobo de ojos blancos, desagradecido e indómito. Carlos retrocedió 2 pasos tambaleándose y chocó contra la mesa de café que tenía detrás. Con un ruido sordo, sacudió la cabeza sin cesar, murmurando: no, imposible, me estás engañando, estás diciendo tonterías. ¿Estoy diciendo tonterías? Puedes ir a casa y preguntarle a padre. Lo miré con frialdad, destrozando el último vestigio de sus ilusiones. Aunque imagino que ahora está bastante ocupado para recibirte. Cogí mi móvil, marqué el número de mi asistente y pulsé el botón del altavoz. Se oyó la voz deferente del asistente. Señora Fernández. Mi voz no tenía ni una pizca de calidez. Notifica al departamento jurídico y al departamento de seguridad. Primero, recupera todas las propiedades y vehículos a nombre de Carlos Fernández, junto con la tarjeta negra que termina en 8888. Congélala inmediatamente. Procesa la transferencia de propiedad a primera hora de mañana. Segundo, en nombre de la Junta Directiva del Grupo Fernández, revoca todas las acciones concedidas a Carlos Fernández y retíralo de todos los proyectos del grupo. Tercero, notifica a la seguridad de esta villa que, a partir de este momento, el Sr. Carlos Fernández ya no es el propietario de esta propiedad. Debe desalojar el inmueble en 10 minutos. Lo único que puede llevarse es la ropa que lleva puesta. ¿Entendido? Sí, señora Fernández. Me encargaré de ello inmediatamente. La voz del asistente era clara y decidida. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Durante todo el proceso, no le dirigí ni una sola mirada a Carlos. Parecía haber perdido todas sus fuerzas. Se desplomó en el suelo, con la mirada perdida, completamente atónito. Los supuestos amigos que lo rodeaban ahora lo miraban con ojos que habían pasado de la alegría maliciosa al desprecio y el rechazo más evidentes. Un hijo bastardo repudiado ya no era digno de su camaradería fraternal. Me di la vuelta para abandonar aquel lugar nauseabundo cuando Carlos se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí para agarrarme del brazo. Hermana, me equivoqué, no me eches, lloraba, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. La arrogancia y la furia de momentos antes habían desaparecido. No lo sabía, sollozó, de verdad que no lo sabía. Perdóname, esta vez, no me atreveré nunca más. Romperé con esa Laura, terminaré con ella inmediatamente. Puedes encarcelarla, enciérrala de por vida, si es necesario. Por favor, no me eches. Lloraba como una niña, suplicando humildemente, pero al mirar su rostro, solo sentí una profunda ironía y repulsión. Si hoy no hubiera revelado sus verdaderos orígenes, si no le hubiera quitado todo lo que poseía, ¿seguiría suplicándome así? No. Solo albergaría un resentimiento más profundo. Sentaría que había destruido su amor, que le había hecho quedar en ridículo. Su remordimiento no nacía de haberme hecho daño, de haberme herido, sino del miedo a perder lo que ahora poseía. Le aparté la mano con tanta fuerza que tropezó y cayó al suelo. Carlos, tú no me has hecho ningún mal. A quien has hecho daño es a ese tonto de Sofía Fernández, que se arrodilló en la nieve hace más de una década para suplicar por tu supervivencia. A partir de hoy, no hay ninguna conexión entre nosotros. Cuídate. Con eso, salí de la villa sin mirar atrás. El guardaespaldas que estaba detrás de mí cerró las puertas con un golpe seco y decidido, sellando sus gritos y súplicas desesperadas por completo en el interior. Sentada en el coche, me recosté contra el asiento y cerré los ojos. El dolor físico permanecía, pero el pesado fardo que había aplastado mi corazón durante más de una década por fin se había levantado. Los días después, amanecía.
Los asuntos posteriores se desarrollaron con más facilidad de lo que había previsto. Las pruebas contra Laura eran irrefutables. Las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante, mi informe médico, el registro de la transferencia de 1.000.000 de yuanes, junto con la identificación de los guardias de seguridad. No tenía motivos para negarlo. Fue condenada a 3 años de prisión. Dicen que en el juicio siguió gritando el nombre de Carlos, afirmando que lo rescataría. Por desgracia, para entonces Carlos ya se encontraba en una situación desesperada. Después de que lo expulsara de la villa, se quedó sin un centavo. Los amigos que antes lo adulaban desaparecieron sin dejar rastro. Buscó a su padre, pero este, resentido por los acontecimientos del pasado y, receloso de mi formidable presencia, le cerró la puerta. Intentó volver a la empresa, pero los guardias de seguridad lo detuvieron en el vestíbulo, como un perro callejero. Finalmente probó el amargo sabor de caer de las nubes al barro. Más tarde, de alguna manera consiguió el número de Elena y la llamó frenéticamente, suplicándole que concertara una reunión conmigo. Elena me transmitió esto, y yo le dije que le pasara un mensaje a Carlos. Si quiere verme, que se arrodille ante la tumba de mi madre durante 3 días y 3 noches. Mi madre, en aquel entonces, se fue demasiado pronto porque se enteró de su existencia y de la de su madre. Esa era su deuda con mi madre. Pensé que no podría hacerlo. Después de todo, era ese joven amo mimado y egoísta. Pero, inesperadamente, realmente fue. Elena envió a alguien a ver cómo estaba. Carlos se arrodilló ante la tumba de mi madre, sin comer ni beber, sin dormir ni descansar. Se arrodilló erguido y recto. Al tercer día, comenzó un aguacero torrencial, empapado hasta los huesos. Le subió una fiebre muy alta. Arrodillado allí, al borde del abismo, aún así se negaba a marcharse. Elena me preguntó, ¿de verdad no vas a ir a verlo? Si esto sigue así, le costará la vida. Sentada en mi cálida oficina, contemplando la llovizna constante fuera de la ventana, tomé un sorbo de café caliente. No va a morir, en comparación con el tormento que me ha infligido. ¿Qué es esto? Es solo el primer precio que paga. El primer precio que pagó por su propia estupidez y malicia. 3 días después, no pudo aguantar más. Se derrumbó en el cementerio. Un guardia de seguridad que patrullaba lo encontró y lo envió al hospital. Cuando despertó, lo primero que hizo fue llamarme sin parar. Finalmente respondí. Su voz al otro lado del teléfono era débil y ronca, teñida de una pizca de humilde esperanza. Hermana, lo hice. ¿Puedes perdonarte? Me reí suavemente. Carlos, ¿has entendido algo terriblemente mal? Te hice arrodillarte no para que me suplicaras perdón, sino para que vieras claramente quién eres realmente y cómo has conseguido todo lo que posees. ¿Lo ves ahora? Se produjo un largo silencio en la línea. Podía imaginar su expresión de absoluta desesperación. Nunca tuve la intención de quitarte la vida, continué con calma. Ya le he dado instrucciones a mi asistente para que te alquile un modesto apartamento en las afueras y he depositado 200.000 yuanes en tu cuenta. Esa suma debería bastarte por un tiempo. De ahora en adelante, si vives o mueres no es asunto mío, no es asunto de la familia Fernández. A partir de hoy, tú caminarás por tu amplia autopista, mientras yo cruzo mi estrecho puente de tablones. No vuelvas a buscarme. Dicho esto, no le di oportunidad de responder antes de colgar el teléfono. Luego bloqueé su número. El mundo finalmente se quedó en silencio. El nuevo comienzo. Retiré toda mi inversión de ese restaurante con estrella Michelin. El subdirector general y el equipo central dimitieron en masa para empezar de nuevo conmigo. En menos de medio año, mi nuevo restaurante se consolidó rápidamente en el sector gracias a su servicio y cocinas superiores, convirtiéndose en el nuevo referente. Mientras tanto, el establecimiento de Carlos había perdido a su equipo principal y su respaldo financiero, sumado a las consecuencias del incidente de Laura, pronto quebró debido a una mala gestión. Oí que Carlos tomó los 200.000 yuanes que le di para probar suerte en pequeños negocios, pero perdió hasta el último céntimo, acostumbrado a una vida de extravagancia. No tenía ni idea de cómo vivir con austeridad. Pronto se gastó todos sus ahorros y ni siquiera podía pagar el alquiler. Más tarde, me enteré de sus noticias a través de Elena. Me dijo que había aceptado un trabajo como camarero en un bar para ganarse la vida, sonriendo obsequiosamente mientras servía té y agua a aquellos a quienes antes había menospreciado. En una ocasión, un viejo conocido lo reconoció y lo humilló públicamente. Elena me preguntó si me arrepentía de haber sido tan despiadado. Negué con la cabeza. Nunca me arrepentía. Solo lamento por qué no había visto antes su verdadera cara. Pasé más de una década intentando convertir a un lobo en un cordero. Al final, las viejas costumbres nunca mueren. Ahora, he construido una carrera exitosa con amigos a mi lado. Ya no vivo para nadie más. Ya no soporto cargas que no me corresponden. Por fin me he convertido en mí misma. Una tarde especialmente soleada,
Elena y yo tomamos el té de la tarde en el jardín al aire libre de un nuevo restaurante. Un hombre vestido con un uniforme de repartidor se detuvo, en una moto eléctrica a la entrada del restaurante. Se quitó el casco y dejó al descubierto un rostro desgastado y curtido. Era Carlos. Me vio, y su mirada se volvió compleja, una mezcla de vergüenza y resentimiento, pero sobre todo de resignación y entumecimiento. No se acercó, solo me miró desde lejos antes de entrar apresuradamente en el edificio contiguo. La luz del sol caía sobre mí, cálida y suave. Aparté la mirada y sonreí a Elena. Elena, ¿no es espléndido el tiempo hoy? Ella también sonrió. Sí, sin precedentes. Ambos comprendimos que la nube oscura, que había ensombrecido mi cielo durante más de una década, por fin se había disipado. El futuro se extendía ante nosotros, tranquilo y sin obstáculos.